Exactamente, el fenómeno del nearshoring que ya se ha estado hablando en los últimos años, pues se han dicho mucho sobre él, pero esa inversión no va a llegar por sí sola y no es un tema solo de ir a buscarla. Pues habrá que valorarlos, muchos de ellos habría que buscar y creo que es una negociación que va a tener que hacerse con Trump de que los manden directo a su país, ¿no? Ahí es donde México pues tenemos con la frente en alto que pedir que ellos, como el país que los está expulsando, pues se haga responsable también de su transportación, ¿no? Otro tema es el tema de ciberseguridad. Nuevo León es de los estados con mayor cantidad de delitos digitales. De hecho, del año antepasado al pasado se triplicaron. Bien, estamos en una edición más del podcast del Horizonte, La Verdad Cómo Es. Y hoy nos acompaña el diputado por Nuevo León, el diputado local Jesús Elizondo, del Partido Morena, Distrito 13 de Guadalupe. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias, Luis, por la invitación y muy contento de estar contigo y todo tu auditorio. Gracias. Gracias. Y un diputado joven, Jesús Elizondo, 27 años, entraste de 26 y entiendo que es la primera vez que tienes un puesto público, la primera vez que contiendes, de hecho. Entonces, pues toda una experiencia importante para ti, me imagino. Sí, claro, y además una gran responsabilidad. Me tocó en esta ocasión ser el diputado más joven de la legislatura. Fui el candidato a diputado local más joven tanto de Morena como del Verde. Yo gané por coalición y actualmente represento al partido Morena. Y justo yo lo que he platicado y lo he comentado también en el Congreso es que los jóvenes tenemos que buscar nuestro reconocimiento no por ser jóvenes, sino por nuestra capacidad de hacer las cosas. Efectivamente es mi primera experiencia como candidato, pero tengo ya 12 años participando en política. Empecé como líder estudiantil, líder juvenil. Hace 3 años busqué ser candidato, no tuve la oportunidad y me fui a estudiar al extranjero becado. Y gracias a esa preparación y esa experiencia me atrevo a decir que hoy pues fue un mejor momento, ¿no? para poder competir y se dio la oportunidad de hoy pues representar a Morena y a Guadalupe en el Congreso. ¿Y siempre te interesó Morena o la izquierda mexicana? Pues siempre me he considerado progresista. Para mí, te platico un poco por qué empecé a participar en política, fue alrededor de 2012, cuando iba a Nuevo León saliendo de una época muy fuerte de inseguridad. Pues para mí la derecha, el PAN era impensable, ¿no? No era una opción saliendo lo que era la administración de Calderón, y había que voltear a ver opciones de centro, opciones de inclusive progresistas. A lo largo de los años pues terminé conociendo en el 17 a Morena. Ya empecé a participar cuando se acerca la campaña del presidente López Obrador con un programa de activismo digital. Después ahí pues me empiezo a trabajar como consultor político haciendo campañas en redes sociales, aprendí mucho de marketing y digital y me di cuenta que gracias hoy a las redes sociales, las y los jóvenes podemos acceder a posiciones de poder. En otras generaciones, en otros años, era muy difícil que un joven, una joven sin familia política y sin grandes recursos pudiera ser competitivo electoralmente, porque ¿cómo te vas a conocer? Entonces, justamente esa coyuntura fue lo que me permitió darme a conocer y justamente poder salir competitivo en las encuestas para que el partido Morena me tomara en cuenta. Y me parece que representas un perfil muy particular. Voy a decir un juego de palabras. Eres rubio y eres moreno, digamos. O el moreno más rubio o el rubio más moreno, como lo quieras ver, ¿no? Pero Pero mucha gente se imagina en Morena no un hijo de profesionistas, un regiomontano con tu perfil, ¿no? Sí, fíjate que es algo que me lo ha llegado a comentar. Yo siempre hago la precisión que justo una de las causas que defendemos en Morena pues es la lucha contra la discriminación y el clasismo, Que hay que reconocerlo, es un gran problema, inclusive, o me atrevo a decir a veces más en un estado como Nuevo León, con tanta riqueza y con tantas personas de todo el país, pues lamentablemente se dan situaciones de discriminación. Si tú escuchas la canción de Morena, la última que salió, dice el pueblo es güero, es moreno y es güero. O sea, no es un movimiento de unos o de otros. Claro, y justamente, pues lo que se busca es que haya personas con un liderazgo social, que yo tuve la oportunidad de llegar a donde estoy gracias a que participé en una encuesta. De hecho, busqué la alcaldía de Guadalupe, no se dio. Se me da la oportunidad de participar por la diputación local. Y es muy interesante porque hoy en día las y los jóvenes justamente con las redes pues podemos proyectarnos y podemos dar a conocer y defender nuestras causas.
a mí me gustaba mucho en redes, y todavía lo hago, desmentir un poco de los mitos alrededor de la 4T. Que aquí en Nuevo León, pues me atrevo a decir, a veces era hasta fobia, ¿no? Decían que íbamos a convertirnos en Venezuela, que el dólar se iba a ir a 30 pesos, que la inflación se iba a disparar, que iban a quitar la propiedad privada. Y después de 6 años de López Obrador vimos que nada de esto fue cierto, al contrario. Vimos que el peso se fortaleció, vimos que la inflación se mantuvo, inclusive por niveles por debajo en comparación con otros países de América Latina. Vimos un crecimiento económico mayor que en otros sexenios en términos reales, un aumento del salario muy importante sin afectar el tema de la inflación. Entonces, la primera disminución en la pobreza, más de 3 millones de personas a nivel nacional que salieron de la pobreza, cosa que no había pasado en nuestro país desde hace mucho tiempo, que no ocurrió con el neoliberalismo. Y vaya que como economista me tocó conocer también la escuela de pensamiento neoliberal, ¿no? Y también la otra parte. Por eso no solo fui a Londres, también fui a China para conocer las dos caras de la moneda. ¿Has estudiado en Londres y en China? Sí, soy economista por la Universidad de Monterrey. Después, en el proceso no quedé de candidato, pasé en el 21, y apliqué para irme un año a King's College en Inglaterra, justamente a estudiar seguridad, que es una de mis causas, seguridad nacional. Y luego hice otra maestría en Hong Kong, en China, en asuntos públicos internacionales, y justamente pues buscando esta visión integral de que pues el mundo, el futuro, una parte está en Asia, pero también pues buscando esta visión de que los estados exitosos son estados progresistas, ¿no? En donde se busca, por un lado, que haya un desarrollo económico impulsado porque la gente tenga capacidad económica para consumir. Por ejemplo, los programas sociales se criticaron mucho en su momento, decía que era una pérdida de dinero, pero y mucha de la gente que lo criticaba inclusive eran grandes empresarios. Otros no lo criticaban, pero al final ese dinero que le llegaba o le llega todavía a muchos ciudadanos, pues lo utilizan para consumir localmente en los restaurantes y comprar los productos que producen justamente estas mismas empresas, muchas de ellas mexicanas. Entonces terminas generando un mercado interno fuerte. Ahora, en Nuevo León somos mucho de creer en el emprendedurismo, en esta frase de no me des pescado, enséñame a pescar, ¿no? Y entonces sí se ha criticado la postura de incrementar los apoyos sociales. Tú como nuevo leonés, ¿qué piensas de esto? Mira, yo soy un convencido de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Al igual que todos los que somos de aquí de Nuevo León, desde chiquito mis papás que son de aquí, son médicos, me enseñaron que las cosas se ganan con trabajo, se ganan esforzándose y se ganan con esfuerzo. Yo no soy rico, yo lo que he logrado acceder o estudiar ha sido gracias a becas, gracias a oportunidades por mi trabajo. Y justamente esto no se contrapone con los programas. ¿Por qué? Porque en esta visión justo del segundo piso de la 4T, si vemos lo que representa la doctora Claudia, ella es científica, tiene doctorados, etcétera, pues lo que se busca es tener una visión ahora de apoyar pues a emprendedores, apoyar a personas con temas de investigación, igual que ella que es científica. Yo considero que el apoyar a ciertos sectores de la población pues no significa que no le apuestes al emprendimiento o que no le apuestes tampoco a que el trabajo valga. Claro que vale y claro que justo hoy en México la gente que trabajamos mucho y sobre todo quienes ganaban el mínimo, pues hoy ganan más. Y con eso que ganan más, lo gastan, estimulan más la economía y por eso se ha logrado sacar a tanta gente de la pobreza. Entonces yo no creo que sea cierto o sea correcto decir que Morena va en contra de lo que representa el espíritu de la cultura del esfuerzo de Nuevo León, sino más bien hay en Nuevo León una 4T norteña, como se ha llegado a comentar, que pues lo que busca es tener esa esencia de Morena, de la lucha contra la corrupción, de la austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero también abanderar esto que representa la presidenta Claudia, de apostarle a las energías limpias, apostarle al emprendimiento, apostarle al futuro. Prueba de ello es el Plan México. Si nosotros vemos lo que representa el Plan México, pues que se presentó justamente es un plan que los estados que más va a beneficiar es a Nuevo León, por el tipo de inversiones que podemos tener en nuestro estado,
por el capital humano que tenemos en nuestro estado. Es un plan ambicioso de atraer mucha inversión, ¿no? Se habla de hasta 277,000 millones de dólares. Exactamente, el fenómeno del nearshoring que ya se ha estado hablando en los últimos años, pues se ha dicho mucho sobre él, pero esa inversión no va a llegar por sí sola y no es un tema solo de ir a buscarla. De hecho, muchos llegan preguntando, es un tema de desarrollar la infraestructura y la capacidad también en capital humano para que se lleve a cabo, pero hacerlo de una forma estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque en Nuevo León, teniendo muchas de las mejores universidades del país, teniendo este gran capital humano, pues tenemos que apostarle a las tecnologías y a las industrias del futuro. Claro. A la automotriz, a los semiconductores. Tenemos que apostarle a eso. Aquí hay mucha industria del pasado, desgraciadamente, también. Claro, y bueno, muchas de ellas se nos han hecho ser lo que hoy somos como Nuevo León. Y pues lo que se tiene que buscar con ellos es que mejoren sus procesos para que contaminen menos o inclusive en un momento ya no contaminen. Y que esas industrias pesadas que todavía quieren venir a México, pues se instalen en estados donde sí necesitan esa fuente de trabajo. Y aquí podamos tener empresas de alta inversión tecnológica que además representa mejores salarios. O sea, traer para Nuevo León ya no las contaminantes, ya no las de maquinaria pesada, ¿no? Exactamente, justo es parte del enfoque y además buscar sustituir parte de las importaciones. Cuando se hace el primer Tratado de Libre Comercio en el 94, que fue un gran cambio para nuestro país, por mucho tiempo se manejó esta idea en el extranjero que venían a México a invertir por mano de obra barata. O sea, que nuestra contribución era que cobrábamos menos y trabajábamos más, que esa es la contribución del mexicano. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces en cualquier momento te puede sustituir un país que cobre menos. Claro, más Primero, pobre. Exacto. Primero, y segundo, porque entras en un círculo vicioso en donde esa gente que gana poquito pues no le alcanza, ¿no? Entonces empezamos ya, justo por eso la idea del Plan México es sustituir mucha de esta proveeduría por empresas locales. Muchos emprendedores hoy por la globalización, pues es difícil competir a veces con empresas chinas, empresas coreanas, empresas de países que generan los mismos productos que ellos. Más baratos y que las empresas aquí en México, las grandes empresas, pues no les pueden comprar por los precios. Y lo que se busca es eso. Yo me acuerdo cuando estaba en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, pues se hablaba mucho de que se iba a acabar o que iba a ser un tratado contra México por el discurso anti-México proteccionista que tenía el ahora presidente electo Trump en su primera administración. Y acabó siendo un tratado proteccionista, pero de Norteamérica contra el mundo, no contra México. Nos terminó beneficiando más, pues. Sí, porque ahora las piezas se tienen que hacer en Norteamérica y eso incluye a México, al menos hasta ahorita. Al menos hasta ahorita. Hay que ver, y justo es parte de los retos que hay, el cómo afrontar la nueva administración del presidente Trump. Yo no tengo duda de que vamos a lograr llevarlo a cabo, sobre todo porque al final del día, si entramos en esta dinámica proteccionista entre México, Estados Unidos y Canadá, entre nosotros, como bloque que somos económico, pues el beneficiado va a ser otro bloque. Va a ser la Unión Europea, va a ser Asia, va a ser China. Y creo que ahí es donde tenemos que pensar a largo plazo. Pero decía, tocaste dos temas, porque está el de la contaminación, que justo en estos días, bueno, el momento en que estamos dando a conocer este podcast, quizá ya pasaron más días, pero se ha estado hablando de que uno nos dimos cuenta que en Nuevo León están llegando muchos residuos tóxicos para ser procesados, ¿verdad? Pero que además hay estudios que dicen que hay presencia de metales pesados en nuestro suelo y que nos estamos contaminando. ¿Qué opinas de esto? Mira, pues es muy lamentable y es algo inaceptable y algo que vemos año con año. Vuelve a hacer siempre nota el tema de calidad del aire y eso se ve reflejado en la cantidad de enfermedades respiratorias que hay. La verdad es que es un tema, por un lado, de corrupción, que se ha permitido la instalación de ciertas industrias donde no deberían de estar y se han autorizado desarrollos y fraccionamientos cerca de industrias que ya estaban y que por ende no deberían de estar ahí. Sí. Y entramos también en otra dinámica. Al querer solucionarlo, han querido hacer ciertos impuestos como los impuestos verdes, cuyo fin pues es meramente recaudatorio. Porque muchas de esas empresas suben sus precios, trasladan el costo al usuario y pagan por contaminar. Pero la salud de las y los ciudadanos, pues no es algo que deba tener un precio de una empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú recibiste como gobierno 10 pesos de ese impuesto, pero al IMSS le costó 1,000 atender a la señora que le dio cáncer. Claro. Por decir números, ¿no? Claro.
Entonces, O sea, es un hasta tema, el costo nos afecta. Exacto, o sea, ni económicamente nos beneficia. ¿Y Entonces, desde el Congreso no podríamos hacer algo? pues justo es lo que estamos planteando nosotros. Yo desde hace algunos años he comentado que el tema de las pedreras, por ejemplo, como se hace en otras grandes metrópolis del mundo, pues la actividad que tienen o que no tienen debe de ir alrededor de un mapa de vientos, de cómo son los vientos predominantes alrededor del año. ¿Por qué la industria está en el norte y las viviendas están en el sur? Porque o sea, así se pensó hace 100 años. La urbe fue creciendo y ahora tenemos industrias en el medio, otras en la periferia, pero hay una parte del año como ahora en invierno que los vientos cambian. Y por eso tenemos más días sucios. Pero aún en gran parte del año donde los vientos no son así, aún así los tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos logrado contener el tema. Y terminamos echándonos la bolita entre nosotros, que si es la refinería, que si son los autos, que si es tal empresa, que si son las pedreras, que si son las manufactureras, etcétera. Y al final somos todos. Todos tenemos cierta contribución y ahí es donde tenemos que entonces pues analizar y poner en la ley más que impuestos y más que sanciones limitantes. Claro. Y pensando a futuro en toda esta inversión que va a llegar, pues no cometer el mismo error 2 veces. Un estudio serio de las emisiones aquí en Nuevo León y entonces para decirle a cada quien, tú tienes que poner estos filtros, tienes que poner esta tecnología o de plano, si no hay cómo, te tienes que ir, ¿verdad? Y de una forma responsable, ¿no? Pues al final hay empresas que pues tienen mucho tiempo, que generan muchos empleos, la idea no es cerrarlas de tajo. En el caso que se hizo muy viral últimamente en medios de Zinc, pues es un tema muy grave, ¿no? Entonces tiene que verse de manera concreta si se va a suspender o no. Claro. Porque no es un tema de multar, no es un tema de que pare la operación ciertos días, ciertas horas, es un tema de que lo que se está haciendo ahí pues está afectando la salud de la gente y eso no se debe permitir. Claro. Y mencionabas a Trump, Jesús Elizondo, que para cuando salga este podcast seguramente ya tomó posesión. ¿Cómo le verá Nuevo León en tu opinión y qué debemos hacer desde Nuevo León para todo lo que representa Trump y de lo que ha hablado, como por ejemplo expulsar a migrantes? Mira, lo que nos ha hecho grande como Estado ha sido el emprendimiento, ha sido esta cultura del trabajo, ha sido y hemos logrado vencer al desierto, que hemos logrado vencer la adversidad gracias a nuestra capacidad de adaptarnos. Si llega el presidente Trump a expulsar a esa cantidad de migrantes, pues yo me atrevo a decir que muchos de ellos van a ser personas con mucho talento y con mucho capital humano. Y habrá entonces que ver cómo pueden contribuir a la industria. Hoy no tenemos tampoco un problema de desempleo. Tenemos un problema de salarios, tenemos un problema de movilidad, tenemos un problema de acceso a oportunidades, pero pues no necesariamente es algo que vaya a desbordarnos si nos preparamos a tiempo, por un lado. Por otro lado, también nosotros tenemos que prever tener un mercado interno fuerte. Si vamos a depender menos de nuestra actividad comercial con Estados Unidos, pues necesitamos que la gente en México gane bien y que las empresas mexicanas les vaya bien para que puedan comerciar con otras partes del mundo, pero más importante, hacia el interior, ¿no? Pasó en la pandemia que en países como Estados Unidos a cada rato había conflictos donde la gente se metía a los Walmarts a robar y a quemarlos. Aquí en México no pasó. ¿Por qué? Porque la gente tenía un incremento considerable en pocos años de su ingreso y tenían además pensiones por los programas sociales que los hacía estar con un ingreso mínimo para poder subsistir. Y yo creo que como Nuevo León tenemos que pensar en escenarios en donde ciertas industrias van a perder mucho empleo y entonces hacia dónde vamos a llevar a toda esa gente y cómo van a ser industrias que van a generar grandes salarios para que Nuevo León siga siendo líder. En el tema de los migrantes, si se cumplen las amenazas y expulsaran a 1 millón o más de personas de Estados Unidos, pues por estado en la frontera nos podrían tocar, haciendo así un promedio, unos 250,000. Para eso sí no tenemos capacidad, ¿no? De hecho, aunque no pasara eso, no tenemos hoy la capacidad de recibir ni siquiera a los mismos que llegan de otros estados del país. El año pasado llegaron creo que eran como 150,000 personas de otros estados de la República a nuestro estado.
lo vemos bien fácil en el déficit de escuelas que hay en los municipios periféricos, Juárez, Cadereyta, Pesquería, Sí. el déficit que hay en clínicas hospitalarias, el déficit que hay en el transporte público. Entonces tenemos que ordenar el crecimiento, ¿verdad? Y parte de lo que se busca con el Plan México, pues es eso, ¿no? El que Nuevo León pueda apostarle a esas industrias del futuro y otros estados puedan apostarle a otras industrias donde tal vez estos migrantes puedan acudir, ¿no? Entonces tú hablas más de incorporarlos al entorno productivo. Pues habrá que valorarlos. Muchos de ellos habría que buscar, y creo que es una negociación que va a tener que hacerse con Trump, de que los manden directo a su país, ¿no? Ahí es donde México, pues tenemos con la frente en alto que pedir que ellos, como el país que los está expulsando, pues se haga responsable también de su transportación. No tenemos por qué absorber toda la carga económica, social de esa política. Bueno, y regresando a cosas locales, Jesús Elizondo, tú representas un distrito de Guadalupe ahí en el Congreso de Nuevo León, pero lo que hemos visto es que ha habido un empantanamiento, perdóname, por muchas razones, pero entre otras por el pleito que hay, específicamente entre dos trincheras políticas. ¿Qué opinas del pleito? ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué posición asume Morena? Mira, es muy lamentable el pleito que traen en el Estado, el MC y el PRIAN. Al final del día es un pleito político por dinero. La verdad es que la ciudadanía no está interesada en quién tiene o no la razón. Lo que está interesada es en que se le resuelvan los problemas de movilidad, los problemas de salud, los problemas de educación, el problema de seguridad. A eso es lo que sí le interesa a la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros como Morena justo venimos y llegamos como esa propuesta sensata, viable, mesurada, en donde no estamos ni con uno ni con los otros. Nosotros somos críticos de la evidente corrupción que ha habido en el Estado y del gobernador, pero también señalamos los errores del PRI y del PAN. Y proponemos y buscamos que en el contexto país que hay, pues podamos tener políticas públicas en donde haya temas que no se politicen. Por ejemplo, la seguridad no se debe de estar politizando. Debe de haber coordinación. No tenemos por qué estar politizando el tema de la contaminación. No tenemos por qué estar politizando el tema de salud. Son temas en donde a veces tenemos que dejar de lado esas discusiones políticas, las campañas que ya pasaron. Y tenemos que ver por la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar que se termine ese conflicto, tener altura de miras, ver por los ciudadanos. Porque al final es lo que les interesa, no les interesa que si los camiones se compraron bien, se compraron mal. La realidad es que no sirven. Y hay un problema de movilidad. Y lo que hay que plantear es cómo lo vamos a solucionar. ¿Y cuándo? ¿Las tarifas deben subir gradualmente o de plano no subir nada? Es un tema complejo. El tarifazo que se hizo es insensible y es incorrecto porque no viene acompañado de una mejora en el servicio. Y tampoco es la solución al problema del transporte. ¿Por qué tenemos la crisis que tenemos hoy? Primero, por la corrupción de los gobiernos de Rodrigo Medina y de Jaime Rodríguez, que también, sobre todo el de Jaime Rodríguez, al no aumentar la tarifa y tampoco mejorar el servicio, pues dejó una situación muy compleja. Y ahora, habiendo una oportunidad de mejorarlo y de arreglarlo, tampoco lo hizo Samuel. Teniendo en Nuevo León una de las grandes armadoras de camiones urbanos que está en García, de Daimler Mercedes, que antes en Nuevo León, cuando se dejaban de utilizar los camiones urbanos, seguían útiles y eran tan buenos que los mandábamos donados a otros estados, terminaron comprando camiones del otro lado del mundo y que luego no llegaban y se tardaban y ya que llegaban se echan a perder, se descomponen a cada rato y hay que dejar de usarlos y usarlos como yonque para que funcionen los demás. Y al final las y los ciudadanos pues no tienen una respuesta. Se dan tarjetas con incentivos que luego les dejan de depositar. Se quitan descuentos que había. No hay una integración en los métodos de pago. Las obras que hay alrededor de movilidad pues no están hechas, no se terminan, no hay planes claros. Yo te comparto como diputado e integrante de la Comisión de Presupuesto, pues no vimos el plan ejecutivo del metro hasta apenas diciembre, cuando ya tenía tiempo que había arrancado las obras y ya estaban todas licitadas.
Entonces, hay un problema de fondo en cuanto a la movilidad. No es un tema de que si tuvo la culpa uno u otro, los dos están mal. Esa es la postura que tiene Morena, los dos se equivocaron, ya la regaron, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué se necesita? Tú has hablado de, perdóname que te interrumpa, pero mencionaste en el Congreso integrar a ciudadanos, decías, al pueblo en el Consejo de Movilidad. ¿A qué se refiere? Mira, nosotros en Morena creemos que el pueblo es sabio y que tiene que ser parte de la toma de decisiones. Se decidió aprobar el tarifazo en el Consejo de Movilidad, integrado, claro, por cámaras empresariales, algunos alcaldes, funcionarios del Estado, pero vemos que hay una baja representación de los ciudadanos. Por eso propuse que hubiese una modificación para que se integrara 4 representantes estudiantiles, 2 de la Universidad Autónoma y 2 de privadas, y los 10 que proponía el Ejecutivo los proponga ahora a través de una consulta la ciudadanía y el Congreso sea quien emita la convocatoria para que sea un contrapeso real. Esto lo que busca no es obstaculizar el proceso de movilidad, sino más bien si hay ciudadanos de a pie que sí usan el transporte público en el Consejo, cuando quieran hacer el aumento van a decir, oye, está bien, pero ¿cómo vas a apoyar a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a los estudiantes que ocupan que les ayudes para pagar esa tarifa? O, otra pregunta, si se va a hacer el aumento de tarifa, ¿a cuántas rutas se comprometen a aumentar las frecuencias? O sea, tener una cosa por la otra para hablar de una mejora. Si no, no vamos a ver una mejora. Solo se está cobrando más. En torno a las peticiones de aumento del predial, o también que algunos le dicen el predialazo, ¿sí deben de subir los prediales en los municipios? Lo ideal es que no haya aumentos indiscriminados y excesivos. Aquí es bien importante diferenciar y destacar. Cuando hay aumentos a zonas industriales, comerciales o fraccionamientos nuevos, hablando de casas de 5, 10, 15 millones de pesos, si no se hacen esos aumentos, esas actualizaciones, imagínate una persona con una casa de 20 millones que no la actualizaron, paga 1,000 pesos de predial, igual que el vecino de una colonia popular que a lo mejor paga 2,000. Pues eso no está bien. Se tiene que hablar de una política de tributaria progresiva, donde pague el que más tiene, ¿no? Hablando entonces de las áreas y colonias más necesitadas populares, pues no se les tiene que incrementar. O tiene que ser acorde a la inflación, ¿no? No de manera excesiva. Para eso hubo una discusión fuerte en el Congreso, donde terminó siendo medio irónico. Yo me acuerdo que los diputados de MC votaron el predial de Monterrey y luego ya no lo quisieron publicar. Creo que ahí hay que ser muy congruentes entre lo que votamos y lo que defendemos. Pues sí. ¿Verdad? ¿Hay algunas iniciativas o temas que tú pretendas presentar ahora que reinicie la legislatura? Ahorita está la permanente, pero ahora que reinicie ya la legislatura completa. Mira, un gran tema que he promovido y defendido y que también es una bandera de nuestra presidenta es el tema de digitalización. Ya se anunció que se va a hacer una ventanilla única de trámites y servicios. Ella en la Ciudad de México simplificó y digitalizó más del 75% de los trámites. ¿Y esto qué habla? Primero, de que va a haber una mejor calidad en los servicios y en los trámites, que se va a reducir la burocracia, hay ahorros, se ocupan menos personas. Y tercero y más importante, hay menos corrupción. Sino es que se elimina completamente de muchas áreas porque se hace de manera digital, de manera transparente. Y justo es hacia donde tenemos que ir. Como presidente de la Comisión de Economía, que vemos temas de mejora regulatoria, pues la idea es buscar que Nuevo León tenga su ley de gobierno digital, que es un proceso largo, que con muchas metas de trabajo que vamos a impulsar. Ese es un tema. Otro tema es el tema de ciberseguridad. Nuevo León es de los estados con mayor cantidad de delitos digitales. De hecho, del año antepasado al pasado se triplicaron. Muchos de ellos acoso, fraude, amenazas. ¿A cuánta gente no le han hackeado el WhatsApp? No le han robado un dinero del banco. No le han llamado a extorsionarlo como si fuera alguien más, etcétera. Entonces, oye, Jesús, yo veía que ya te roban más en tu casa con tu celular que saliendo de tu casa a la calle en horas así complicadas. O sea, ya hay más robos en el celular. Sí, de hecho es un dato, se ha comentado que ha habido N disminución en robos a casa habitación en Nuevo León, efectivamente, porque ya se dieron cuenta que es más fácil
Claro. menos riesgoso, y aparte no los persiguen, porque es más difícil dar con ellos, si lo hacen por vías digitales. He presentado varias iniciativas al respecto en materia de ciberdelitos, ciberdelitos relacionados con inteligencia artificial, secuestro virtual, el que siquiera que se reconozcan en el Código Penal. Hay la intención de desarrollar iniciativas alrededor del tema de ciberseguridad, mesas de trabajo. Soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, y la idea justo es que podamos ser un estado pionero y líder en el tema de ciberseguridad, sobre todo pensando en todas las empresas que van a venir a nuestro estado y que van a buscar un ambiente de negocio seguro, y en los mismos ciudadanos que pues buscan que sus gobiernos, cuando se presente una denuncia ante la policía cibernética, sepan que hay la capacidad operativa para hacerlo, ¿no? Justo es importante que se le destine recursos a eso. Hackearon el aeropuerto aquí. Por ejemplo, gobiernos completos han sido hackeados. Sí. Es una causa y una cuestión muy recurrente el de los hackeos, y para eso necesitamos invertir, necesitamos apostarle a eso, y en la ley, en lo que compete al legislativo, necesitamos que esos delitos se puedan castigar y se puedan perseguir. Claro. Que yo los invito, les aseguro, si han sufrido un delito de ese tipo, salvo que sea un caso así muy extremo, es difícil que se llegue a una conclusión, o peor a una condena. Pues bueno, mucho que hacer entonces. Exacto, sí. Jesús Elizondo, y estarás representando a la gente de tu distrito en lo que queda de esta administración o de esta legislatura. ¿Qué ves hacia adelante? ¿Qué ves hacia adelante para ti? ¿Qué ves hacia adelante para Guadalupe y para el estado de Nuevo León? Mira, yo creo que al final los que estamos participando, y lo digo por mí, en el proyecto de la presidenta Claudia de Morena, pues no estamos por los puestos, no estamos por los cargos, estamos por el proyecto. Lo más importante justo es acompañar este proceso de cambio que tenemos en el país y que vamos a enfrentar muchos retos. A mí me encantaría seguir estando en el ámbito público, en la función pública, porque es lo que me apasiona, servir a los demás. Yo soy un convencido que la política debe ser justo eso, un medio para servir a los demás, no para servirse. Y que el que no es parte de la solución es parte del problema. Por eso estudié economía, por eso me preparé en el extranjero, para poder representar de manera correcta y poder servir a los demás. Entonces, en la trinchera en donde pueda estar y donde sea más útil, ahí es donde voy a estar. Pues ojalá que podamos seguir ayudando a Nuevo León, que se desatoren algunos temas ahí en el Congreso y que la aportación que ustedes hacen pueda ayudar en ese sentido. Y pues seguiremos entonces en contacto, si nos lo permites, Jesús Elizondo, diputado de Morena por Nuevo León. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, estimado. Gracias a ti. Gracias a ustedes por vernos. Recuerde el podcast del Horizonte en @elhorizontemx oficial. Nos vemos al siguiente.